Qué grande eres, Señor omnipotente. Te exaltamos y alabamos tu nombre. Su gran amor perdure para siempre, porque todas las cosas proceden de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera le da la cordial bienvenida a la casa de nuestro Dios. E iniciamos este tiempo, hermanos, pidiéndole que se pongan en pie para cantar la un solo himno. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hástalos de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os llamaré de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y juntos el 5. Y Samuel dijo: reunía a todo Israel en Mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por su palabra que es viva, eficaz. Y su palabra nos dice que debemos de orar por toda persona colocada en autoridad, en eminencia. Oramos en este su día por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Oramos por los presidentes, las personas que están en autoridad, que ellos, Señor, en su grata misericordia puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y mediante este conocimiento, ahora sí, puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países, especialmente nuestro Ecuador. Su palabra también dice que debemos de orar por todas las personas que están atravesando dolencias, enfermedades en su cuerpo. Oramos, Señor, en este momento por Rafael Rendón. Usted conoce su estado de salud. Oramos, Señor, para que su mano de gracia esté sobre él, fortaleciéndolo y también a su esposa, y proveyendo la sanidad que de acuerdo a su soberana voluntad usted tiene para él. Oramos también por nuestra hermana Gina Velarde.
Se conoce también su estado de salud. Oramos también por ella para que usted intervenga gran y poderosamente en su salud, de acuerdo a su voluntad, proveyendo lo que ella necesita. Y oramos también y te damos gracias por la hermana Rosa Quimí, que está en franca recuperación. Y oramos para que usted la obra que empezó la termine como siempre. De la misma manera oramos para que fortalezca aquellos hogares que han perdido seres queridos. Que usted le dé la fortaleza que necesitan para continuar en este peregrinar aquí en esta tierra. Y le pedimos, Señor, que continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El único merecedor de toda la honra y toda la gloria es el que le vamos a cantar en este momento. Les invito a cantar el himno número 7, que le vamos a cantar en esta mañana, nuestro Padre Dios. Y hermanos, seguimos alabando el nombre de nuestro Dios y vamos a cantar en este momento el himno número 25. Tu santo nombre alabaré. Por lo cual les pido que se pongan en pie, hermanos, para cantar el santo nombre. Es tu nombre para mí, y gloria a Dios podemos dar porque ya nuestro nombre es digno. Se ponen en pie una vez más para cantar una alabanza del Salmo 23.
Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya, pues Dios está siempre con nosotros. Y aunque nosotros demos un paso atrás, Él sigue con nosotros. Confiemos en nuestro Dios. Él nunca falla. Tomen asiento. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón para entender y escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema titulares o suplentes. El tema titulares o suplentes. Que escuchemos con mucha atención y reverencia lo que nos trae. El pueblo de Dios históricamente ha tenido que pasar por muchos procesos y hoy vamos a ver uno de esos procesos por los cuales el pueblo de Dios históricamente ha tenido que pasar. Cuando uno entra a las aulas de los seminarios para prepararse teológicamente para predicar, nos enseñan que hay varios tipos de sermones. Y uno de esos sermones es el narrativo y lógicamente debe de ser expositivo porque vamos a narrar una historia y vamos a seguir la secuencia versículo por versículo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Al ver el capítulo 7 del primer libro de Samuel, notaremos que luego de recuperar el arca del pacto, que había quedado durante 40 años relegada en un rincón oscuro y no estaba en el lugar que debía de estar, es decir, en el santuario del tabernáculo, lo que nos deja ver es que así como el Israel de ese entonces, hoy en día los cristianos carnales se pueden quedar satisfechos por mucho tiempo con ritos externos que no buscan la transformación del corazón, sino meramente aplacar su conciencia. Y eso es lo que muchas veces el cristiano busca. Hay quienes en su vida como cristianos hacen una especie de malabarismo en su interior. Por ejemplo, tienen 3 bolitas en la mano. ¿Y qué hacen los malabaristas con estas 3 bolitas en sus manos? Bueno, un día toca la fe en Dios. Otro día todo depende de mí. Otro día todo depende del universo. Inclusive con el pasar de los años, sean muchos o sean pocos, han aprendido a convivir con ciertas, y escuchen bien, negociaciones que hacen en su interior. Están negociando interiormente con Dios. Ya no creo en las estampitas, dicen algunos, que vienen de un contexto católico, pero la guardo por si acaso nomás. Voy a leer el horóscopo, es solo por diversión, hermano, nada más. Hoy no escucho la palabra de Dios, pero mañana sí. Mañana leo la Biblia y oro el doble porque hoy no lo puedo hacer porque estoy apurado. Y lo peor es, hermano, lo peor es, este es un pequeño pecadito. No pasa nada porque nadie me ve. Es un pequeño pecadito, no pasa nada, nadie me ve. Una mentirita, un pequeño maltrato al prójimo,
una deslealtad. No pasa nada. Y así pensamos y justificamos muchas veces nuestro proceder como cristianos evangélicos. Estas, aunque no lo crean, son frases muy comunes en la vida de todos los creyentes. Hermanos, eso no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, poco a poco, nos vamos convirtiendo en cristianos suplentes y no en cristianos titulares. Quizás en su desesperación o frustración al romperse los ideales y las ilusiones, muchos se vuelven a Dios. Eso es lo que le ocurrió a Israel después de pasar 20 años alejados de Dios. Cuando los israelitas comenzaron a sufrir pérdidas por los ataques de los filisteos, ellos no fueron a buscar el consejo del profeta Samuel. No fueron a hacer eso. Probablemente no querían un regaño de parte del juez, así que optaron por una salida, entre comillas, fácil, y usaron el arca como un objeto de buena suerte, convirtiéndose de esta manera en cristianos suplentes. Pero Dios no permitió que jugaran con las cosas santas. Y tanto israelitas como filisteos aprendieron una gran lección. Como lo vamos a ver en los capítulos 4 al 6 del primer libro de Samuel, que no lo vamos a leer. Con su atención reverente, hermanos, y a la luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia, les invito respetuosamente a que juntos analicemos el tema titulares o suplentes. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 7, y vamos a empezar nuestro estudio comenzando con el versículo 3 hacia adelante. Luego, hermanos, del rapto y del retorno del arca, el pueblo de Israel cambió de actitud y buscaron a Samuel, y él les dio el consejo que ellos necesitaban. Y voy a leer primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ¿qué dice ahí? Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, ¿y qué más? Y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y Dios librará de la mano de los filisteos. Ahí está. ¿Se dan cuenta, hermano? Samuel señaló cuál era la raíz del problema en Israel. No solo la desobediencia, sino también la idolatría. Los israelitas reconocieron su pecado y se arrepintieron. Este pasaje profundiza específicamente en el poder transformador del arrepentimiento. Aquí aparece la palabra Astarot. Esta Astarot es una diosa que los israelitas estaban adorando. De ella es de donde se deriva el término astrología, que es el estudio de los astros, por el cual se pretende conocer el destino de una persona. Y ellos, el pueblo de Dios, estaba adorando a Astarot.
Y el otro personaje que adoraban los israelitas también es Baal. Baal, que en sí mismo no es un nombre propio, porque Baal significa amo, señor, dueño o marido. Eso significa el nombre Baal. Lo que el texto bíblico nos está diciendo es que el pueblo de Dios estaba adulterando con otros dioses en su corazón. Amados hermanos, permítanme traerles un recordatorio. No solo quienes adoran imágenes adoran a otros dioses o son idólatras. Cuando algo o alguien ocupa el primer lugar en mi corazón, más que a el Señor, estamos siendo idólatras de aquello que está ocupando el primer lugar en mi corazón. Y de esa manera también usted se está volviendo un idólatra. Y alguien pregunta, pero ¿podremos ser idólatras de algo? Claro. Muchas veces somos idólatras de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestra profesión y de muchas cosas más. Idólatras, porque están ocupando el primer lugar en nuestro corazón. Los israelitas se hallaban sumidos en la idolatría. Se habían apartado del Dios vivo y verdadero. Habían sido derrotados en muchas batallas, que el sufrimiento se había convertido en algo habitual para cada uno de los israelitas. Y estaban extremadamente desalentados al no poder salir de esa situación crónica en la que estaban viviendo. Estaban comenzando a lamentarse de su estado ante el Señor. Nosotros, hermanos, también necesitamos volvernos al Señor igual como el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo obedece? El pueblo de Israel volvió en sí. Y voy a leer el versículo 4 de la porción que tenemos de base del primer libro de Samuel, capítulo 7. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales. Baales eran algunos, y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Miren, hermanos, la relación de los paganos con sus ídolos es ofrecerles sacrificios para obtener un favor o beneficio. En contraste, la relación con Dios es personal e implica sumisión a Él, reconocimiento a su soberanía. Para consolidar este sentimiento nacional de arrepentimiento, Samuel convocó al pueblo para orar y ayunar en Mizpa. Versículos 5 al 6 voy a leer. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Reconocieron su pecado y lo declararon con su boca: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Miren, hermanos, el profeta Samuel estaba orando por ellos, y ellos confesaron sus pecados con sus bocas. Este fue el camino de regreso del pueblo de Israel a Dios. Lo que el pueblo de Dios necesitaba hacer es ir a Dios y confesarle sus pecados. Ellos necesitaban verse a la luz de la palabra de Dios. Si realmente nos vemos nosotros mismos, comprobaremos que, como dijo Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estamos lejos de la presencia gloriosa de Dios si no confesamos nuestros pecados y no nos arrepentimos.
Entonces podemos tener la certeza de que la sangre del Señor Jesucristo continúa limpiándonos de toda maldad, como nos recuerda 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la confesión de pecado restaura la comunión del creyente con Dios. La confesión de pecado restaura la comunión del creyente con Dios, hermanos. Luego el texto pone énfasis en el avivamiento que surge del arrepentimiento. Después del arrepentimiento viene el avivamiento. Versículo 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Reúne a todo Israel en Mizpa, dice Samuel, y yo voy a interceder al Señor por ustedes. Aquí Samuel revive el centro religioso en Mizpa, instando a la reunión para unirse en unidad y simbolizando la regeneración del favor espiritual y el despertar colectivo del pueblo hacia Dios. Luego se les ve derramar, dice el versículo, ante el Señor agua, demostrando su arrepentimiento y renovación colectiva. El versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová aquel día. ¿Qué pasa, hermanos, cuando el pueblo de Dios obedece? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios obedece? ¿Ya estuvo todo bien de inmediato? Miren, muchas veces obedecemos, pero creemos que todo va a estar bien. Inmediatamente va a estar todo bien porque hemos confesado y hemos obedecido. Pero miren lo que está pasando aquí. Versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y derramaron agua delante de Jehová. Y ahora voy a leer el versículo 10. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mientras estaban haciendo la adoración, ¿qué ocurre con los filisteos? Llegan para pelear contra los hijos de Israel justo cuando estaban adorando a Dios. Mas Jehová dice que tronó aquel día en gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Miren, hermanos, mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. ¿Le ha pasado a usted que cuando más se dedica a orar, le ha pasado a usted, hermano, que cuando más se dedica a orar, los problemas se acercan muy rápidamente a su mente para atacarlo, para crear dudas y detenerlo, y para que usted no ore? ¿Sí se ha dado cuenta? Así los filisteos querían aprovechar y atacar a Israel mientras estaban orando en el sacrificio, porque el enemigo y sus huestes celestiales de maldad saben que mientras usted más ora, usted más fuerte se hace. Mientras usted más lee la palabra de Dios, usted más fuerte se hace. Mientras más usted lleva en práctica lo orado y lo leído, usted más fuerte se hace. ¿A quién le conviene un adversario fuerte y fortalecido? A nadie, ¿verdad? A nadie. Pues eso Satanás lo sabe de memoria. Eso Satanás lo sabe
de memoria. Cuando los pecadores empiecen a arrepentirse y reformarse, deben esperar que Satanás trate de desanimarlos. Y no se imaginan, hermanos, cuántas cosas han ocurrido este fin de semana para tratar de desanimarnos, para tratar de detenernos cuando más estamos en comunión con Dios. Por eso es fundamental nuestro papel como iglesia de acompañar y discipular a los nuevos creyentes. Cuando en los hogares empieza a haber paz, ¿qué ocurre con Satanás? Cuando en los hogares empieza a haber paz, el enemigo sabe que usted está recibiendo la promesa de Cristo para su familia y ahí no quiere atacar. Los israelitas se arrepintieron y rogaron a Samuel que clamara por ellos. Hermanos, nosotros tenemos a alguien superior a Samuel. Nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo. Y voy a leer Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios. ¿Y qué está haciendo por nosotros? El que también intercede por nosotros, es nuestro abogado. Pablo dice que Cristo ruega a Dios por nosotros en el cielo. Dios nos absolvió, quitó nuestro pecado y culpa. Es Satanás, no Dios, el que nos acusa. Y eso es lo que Él trata de detenernos. Y hay de aquellos que están débiles en la fe, son presas muy fáciles de este acusador llamado Satanás. Los israelitas, hermanos, se arrepintieron y rogaron a Samuel que clamara por ellos. Samuel llevó al pueblo a hacer algo interesante en el contexto, la convocatoria de arrepentimiento. Sacaron agua y la derramaron delante del Señor, dice el versículo 6, simbólicamente. Esto puede ser una señal profética de lavamiento. También podemos relacionarlo con el acto del bautismo, que es una señal de arrepentimiento y de entender públicamente que Cristo vive en nosotros. Y voy a leer Romanos 6:4. Romanos 6:4. Respecto al agua que derramaron y respecto al bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque cuando usted toma la decisión de bautizarse, de cumplir con este requisito de parte de Dios, usted se sumerge en las aguas, se sepulta juntamente con Cristo y al salir de las aguas resucita a la nueva vida. Ese es el simbolismo del bautismo. Eso no quiere decir que el bautismo lo salve. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es una demostración pública de la fe que creemos. Lo que ha ocurrido interiormente en nosotros lo exteriorizamos mediante el bautismo. De lo contrario, el ladrón en la cruz estuviera en el infierno, él no se bautizó, pero está en el cielo. Así que el bautismo no nos salva, pero sí nos habilita para servir mayormente en la iglesia. Porque cuando usted se bautiza, usted puede participar en cualquier ministerio dentro de la iglesia. Si usted no se bautiza, no crece más rápidamente espiritualmente porque no se involucra. No hay compromiso con la obra de Cristo, porque siempre se va a tomar en cuenta los bautizados. Los bautizados tienen mayor privilegio dentro de la iglesia. ¿Y por qué razón? Porque ese fue el ejemplo de Jesús. Jesús a los 30 años va al Jordán y cuando bautiza, ¿y qué hace una vez que se bautiza? Recién ahí empieza su ministerio.
Va a un monte a orar, pasa toda la noche orando y regresa y comienza a escoger sus 12 discípulos. Así es, hermano. Ese es el ejemplo de Jesús. Y el bautizo es eso. Una señal de que realmente Dios ha transformado mi corazón y que no me avergüenzo de ser cristiano evangélico y voy ahora sí a servir en cualquier ministerio que Dios me tenga preparado. Unos me dicen a mí, pastor, yo no me bautizo todavía porque yo no soy santo. Entonces ellos quieren estar vestidos en un ropaje de santidad para bautizarse. El bautismo no es santidad, el bautismo es cumplir un requisito, una demostración de lo que ya ocurrió en mi corazón. Lo voy a hacer exteriormente y no me avergüenzo de llamarme cristiano evangélico. El bautismo es una señal externa de una decisión interna que usted ya ha tomado. Que hemos dejado atrás al viejo hombre pecaminoso y nacemos a una nueva vida, a vivir como un nuevo hombre, como una nueva mujer, según el orden establecido por Dios. Y permítanme agregar una cita bíblica a esto que acabáis de hablar. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 4, voy a leer los versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué cosa? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué tenemos que hacer? Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Miren, lo primero que hay que renovar es nuestra manera de pensar. Y vestiros, y ahora sí, vestirnos del nuevo hombre. Y este vestido, ¿quién lo ha creado? Creado según Dios. ¿En qué? ¿Cuáles son las características de este vestido? Justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo vestido que tenemos ahora cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que creyéramos en Cristo, es cosa del pasado. Debemos dejarla atrás como una ropa vieja que necesita deshacerse. Volviendo a la historia de Samuel, entonces ahora, hermanos, vemos que el pueblo respondió al llamado de arrepentimiento que el profeta Samuel les hizo. En ese día todos ayunaron, derramaron agua y confesaron sus faltas diciendo, contra Jehová hemos pecado. Entonces se convierten en titulares. Dejaron de ser suplentes y se convierten ahora sí en titulares. Luego permitieron que Samuel los juzgara, es decir, permitieron que Samuel les indicara lo que el pueblo estaba haciendo mal y cómo debían corregirlo. Ahora sí le permiten a Samuel que les diga abiertamente todo lo malo que estaban haciendo y cómo tenían que ser corregidos. Un verdadero arrepentimiento, hermano, no es solo sentir remordimiento por haber hecho algo malo. Un verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por haber hecho algo malo. Más bien, en el concepto bíblico, el arrepentimiento debe ir acompañado de una rectificación y transformación y confesión. La palabra en hebreo es teshua para arrepentimiento. Arrepentimiento en hebreo es teshua, que literalmente significa retorno o regreso. Entonces, un arrepentimiento es un retorno, un regreso a los principios bíblicos de Dios. Pero usted jamás podrá regresar a los principios bíblicos si usted no confiesa sus pecados. La palabra en hebreo es teshua
Y el arrepentimiento genuino tiene dos características. La primera, reconocer que uno se desvió del buen camino. Y dos, regresar a hacer las cosas como Dios manda. Eso es un verdadero arrepentimiento. Reconocer que uno se desvió del buen camino, que se equivocó. Y el segundo paso, regresar a hacer las cosas como Dios manda. El texto dice que Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa, el versículo 6. Él tuvo que enseñarles, hermanos, a distinguir entre lo bueno y lo malo, porque había perdido toda la noción de la ley de Dios los israelitas por estar involucrados en la idolatría. Habían perdido la noción de Dios y Samuel tuvo que volver a recordarles todo eso. En este pasaje hemos visto que cuando las personas reconocen su verdadera situación frente a Dios, Él, por medio de su Espíritu, comienza a transformarlas, a renovarlas. Si la persona es creyente, como acabamos de ver, Dios la restaura, la renueva y continúa su transformación. Si la persona aún no ha creído en el Señor Jesucristo, el reconocimiento de su falta de relación con Dios y de que sus pecados la mantienen en un estado de perdición, la llevarán a admitir que la única salida que tiene es solo arrepentirse y reconocer que necesita un Señor y Salvador de su vida. Y Dios, que ve el estado real de cada uno por su Espíritu Santo, regenerará a aquel hombre, a aquella mujer que por la fe desee confiar en Él como su Señor y Salvador personal, que se complace. Dios siempre se complace en abrir las puertas, en recibir a todos los pecadores arrepentidos. Bueno, ahora vayamos al campo de los enemigos. Estamos contando esta historia, vamos al campo de los enemigos. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, tuvieron miedo porque creyeron que se estaban preparando para la guerra. Por lo tanto, decidieron atacar primero. Y vamos al versículo 7. Primera de Samuel 7:7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Miren, hermanos y amigos que nos miran por el internet, también los israelitas se llenaron de miedo al oír que los filisteos se preparaban para atacarlos. Entonces, ¿qué pasó? Pidieron a Samuel que intercediera por ellos. Voy a leer versículos 8 y 9. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Ahora sí es nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ahora sí reconocen que necesitaban a Dios. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Así es, Jehová le oyó. Miren, hermanos, el resultado de esta batalla entre los filisteos y los israelitas fue muy diferente a las anteriores. Todas las anteriores las habían perdido, los tenían esclavizados ahí. Porque Jehová estaba al lado de su pueblo, ahora sí ganaron la batalla. Y voy a leer el versículo 10 y 11. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos
hasta abajo de Becar. ¿Se da cuenta ahora cómo son otro pueblo y ahora? Con truenos en el cielo, Dios asustó a los filisteos y terminaron huyendo. De esta manera, los israelitas no solo ganaron la batalla, sino la guerra contra los filisteos. Como señal del milagro que Dios hizo ese día, Samuel colocó una piedra de testimonio, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Bueno, esta palabra Eben-Ezer viene de Eben, que significa piedra, y Ezer, que significa ayuda, piedra de ayuda. Nótese que el lugar donde puso la piedra, y aquí ponga mucha atención, hermano, si usted ha venido siguiendo esto, note aquí que el lugar donde puso la piedra es el mismo lugar donde había comenzado la guerra. Vamos un ratito a 1 libro de Samuel 1:1. Primer libro de Samuel 4:1. 4:1. Dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar una batalla con los filisteos. Y acampó junto a ¿dónde? A Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Aquí empieza la guerra, y ahora en el 7:12 termina la guerra. Donde comenzó la batalla, allí terminó. Significa, se cerró el círculo. A partir de ese momento, mientras vivió Samuel, los filisteos no volvieron a molestar a los israelitas. ¿Qué les parece, hermano? Versículo 13 de la porción de base, 1 Samuel 7:13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estaba contra los filisteos todos los días de Samuel. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, ahora en Redimido, porque han entrado ladrones a este templo la noche anterior a robarse cosas que son del templo. Necesitamos que con el poder de Dios todos estos ladrones huyan de aquí. No solo los dejaron en paz, sino que hubo también restitución. Y voy a ver si el versículo 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que les regresó? Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Gro hasta Gad, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Se dan cuenta el poder de Dios? El poder cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos y reconocemos nuestros errores. Dios es fiel y justo. El capítulo, hermanos, termina hablando del ministerio de Samuel, quien sirvió a Israel como juez, como profeta. Y ponga mucha atención aquí en estos 3 últimos versículos, donde termina el capítulo, que hay algo muy interesante que tal vez usted no se ha dado cuenta. Miren, hermanos, él ya no servía, o sea, Samuel ya no servía en Silo, porque el tabernáculo había caído en desuso. Lo que Samuel hacía era ir a varias ciudades céntricas, y allí llegaban israelitas de todo el territorio a buscar su consejo, y eso se había dedicado últimamente ya en su vejez Samuel. Y voy a leer el versículo 15 al 17, y pongan mucha atención aquí en algo importante.
Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Bet-el, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Y ponga atención al 17. Después volvía a donde? Rama, no se olvide ese nombre, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Y entonces te está preguntando, pero pastor, ¿por qué me dice que ponga atención en ese nombre Ramá? Bueno, miren hermano, es interesante ver que Samuel regresó al pueblo de su madre y de su padre, Ana y Elcana. Volvió a su familia luego que Elí murió y las puertas del tabernáculo en Silo fueron cerradas. Y vamos a primer libro de Samuel 1:1. Amén. Y hubo un varón de Ramá. Si usted vive en Ramá, ¿cómo se llamaría? Ramataíta. Y si usted no lo cree, hermano, mire la Biblia, el lenguaje actual, que ahí le va a decir exactamente lo que le estoy diciendo. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroá, hijo de Nu, hijo de Toú, hijo de Sub, hijo Efrateo. Entonces, una vez que ya era anciano y ya está juzgando por ciudades, Samuel también termina donde empieza, en su casa, con su familia. Aquí Dios le dio una gran victoria a Israel, y esta fue la primera victoria que había ganado en mucho tiempo. Además, esta fue una victoria de gran importancia estratégica para Israel, hermano. Antes de esta batalla, los israelitas habían caído en idolatría y en amargura, en rebelión. Cuando empezaron a volverse a Dios, Samuel les exigió una confesión de sus pecados y una promesa de volverse inmediatamente a Dios y desechar todos los ídolos. Ahora, cuando hicieron esto, el resultado fue una victoria notable sobre los filisteos. ¿Cómo concluimos y aplicamos este mensaje esta mañana? Hemos vivido tiempos difíciles, hermano, donde de titular por nuestros pecados nos convertimos en suplentes. Hemos vivido y estamos viviendo tiempos difíciles, donde de titular por nuestras actitudes y pecados nos hemos convertido en suplentes. Escuchamos las voces del mundo que dicen: estás muy bien como vas, sin mayor compromiso, sin esfuerzo, sin amor, una vida estéril espiritual, estás bien. Eso es lo que Satanás te dice para que continúes siendo un suplente. Como iglesia, los tiempos estériles que hemos vivido, que estamos viviendo, Dios nos desafía a cambiarnos de actitud. Dios nos desafía hoy a que cambies de actitud y salgas de la suplencia y te conviertas en un titular. La historia del pueblo de Israel nos muestra que por más de 20 años estuvieron en pecado y estaban muy cómodos ellos ahí. Damos la gloria a Dios porque este desafío nos ha demostrado que no miramos al enemigo que se acerca, miramos a Dios que se encargará de ese enemigo que se acerca. Dios sabe que somos una iglesia unida
y muy capaz de dar un paso de fe y obediencia, capaz de vivir por fe y no por vista. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema que te aqueja hoy? ¿Cuál es el problema que te aqueja hoy? ¿Cuál es ese ejército que escuchas marchando contra ti y tu familia? Hermanos, no les digo levántense y peleen. No, ese no es mi consejo. Les digo, arrodillémonos y clamemos a Dios, porque Él nos responderá. Cuando el mundo ve una adversidad, mira tú la oportunidad de adorar aún más a Dios. Ese es el verdadero ejército de fe. Vivir por fe y no por vista. Creamos. Dios tiene el control de todo. No temas, no desmayes. Cree en la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta para cada uno de sus hijos. Y deja de ser un suplente y obediente a la voluntad de Dios. Conviértete en un titular. Amén. Ese es el sentir de nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Vivir en comunión con Él. Tomen así. Señor, gracias te damos por tu palabra que es viva, eficaz, penetra nuestra mente, en nuestros corazones. Y tu palabra nos dice, mediante la ilustración de este pueblo de Israel, que ellos estuvieron 20 años siendo suplentes. Y una vez que reconocieron sus errores, se reconciliaron, reconocieron y pidieron perdón. Y usted los restableció y jamás pudieron perder otra batalla. Y se convirtieron en discípulos titulares. Señor, que podamos convertirnos en discípulos titulares en tu obra aquí en Redimidos. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.